Estamos hablando sobre COVID-19. Sabemos que este es un tema que usted abre sus redes sociales, abre el internet y sale porque definitivamente el repunte de esta pandemia pues ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Y qué mejor que tener un especialista para poder hablar de esto. Tenemos el honor de tener al doctor Carlos Enrique Mendoza. Él es médico y cirujano y tiene una especialidad en epidemiología. Es médico epidemiológico, investigador científico y es asesor internacional. Así que bienvenido, doctor. Qué placer tenerlo aquí. Un gusto. Igualmente, Un gusto, muchas doctor. gracias. Qué bueno tenerlo por acá. Así como dice Meli, pues el COVID últimamente cada día escuchamos nuevas cosas, nuevas investigaciones, nuevas tendencias en cuanto a COVID, pero quisiéramos hablar hoy con usted, que es un especialista y que nos resuelva muchas dudas, doctor. Con mucho gusto. Yo quisiera que nos comentara cuál es la situación actual del COVID-19 mundial y en Guatemala. Claro. Bueno, para empezar, yo creo que hemos tenido muchas variantes en el mundo y al principio, como ustedes saben, era una enfermedad que no conocíamos, que fuimos conociendo poco a poco con el virus SARS-CoV-2 y que al principio nos aterró, ¿verdad? Yo creo que cualquier país del mundo nos tomó de imprevisto. Claro. Nos dimos cuenta que definitivamente no estábamos preparados en infraestructura y en personal. Claro. Y eso fue a nivel mundial y claro, especialmente en países como los nuestros, en países en vías de desarrollo. Claro. Tuvimos una pandemia que nos aterró, tuvimos una pandemia que tuvimos que hacer cosas de emergencia, sin embargo las variantes afortunadamente fueron cambiando. Claro. Se recuerdan alfa, beta, delta, en un momento en el que era súper preocupante y que tuvimos muchas pérdidas, ¿verdad? Y que aún no teníamos vacunas. Yo creo que de ahí vinieron vacunas que cumplieron su objetivo. Hubo varios objetivos de las vacunas, no únicamente la inmunidad para las personas, sino que la gente pues no comprendía que también las teníamos porque iba a descongestionar hospitales, que no iba a permitir que tuviéramos gente en las unidades de cuidados intensivos, que eso era muy importante y se cumplió y se sigue cumpliendo, que los pacientes no iban a llegar a la muerte y lógicamente iban a tener un mayor tiempo para mejorar la calidad de tratamiento hacia los pacientes, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Las variantes son normales y afortunadamente variaron para variantes menos agresivas tal vez en transmisibilidad, sí, Luis, pero en grado, por ejemplo, de dificultad para los pacientes era diferente. De gravedad, de pronóstico. Y sabiendo que ya estábamos inmunizados, los que teníamos una inmunidad artificial, pero también hubo mucha gente que ya tenía una inmunidad natural, claro, o bien una inmunidad híbrida, ¿verdad? Que llamamos cuando el paciente, aparte de haber tenido COVID, pues, también fue vacunado. Entonces sabemos que su sistema inmunológico mejoró. Ahora tenemos ese tipo de variantes que siguen afectándonos. La gente en las últimas 2 semanas, contestando a la pregunta, ha tenido un repunte increíble. Y esto se debe a que las variantes van mutando y que anteriormente hablábamos de la BA12. Y en México, por ejemplo, ahorita está la BA4 y la BA5 y nosotros aún no las tenemos. Significa que van a entrar. Claro. Significa hay que estar preparados para exacto. esto. Significa que vamos a tener problema con esto, definitivamente, y hay que estar preparado. Me refiero individual y también colectivamente nosotros como organismo de salud. Así es, hemos estado hablando durante todo el programa de no bajar la guardia, ¿verdad, doctor? Porque creo que ya en los últimos meses, semanas nos hemos quitado la mascarilla, hemos dejado de usar alcohol, pero es importante no descuidar estas cosas porque pues podemos evitar que estos casos vuelvan otra vez a repuntar, ¿verdad? Sí. Claro. Yo creo, Luis, también que hay que recordar que anteriormente la gente, bueno, ahorita con la pandemia es lógico que nos asustamos y todo el mundo hablamos únicamente de COVID, pero no existe únicamente COVID. Creo que las medidas de prevención como la utilización de la mascarilla, exacto, el lavado de manos. Si recordamos, por ejemplo, nosotros la mayor incidencia de enfermedades que tenemos o muerte con los niños son enfermedades respiratorias del tracto respiratorio superior o enfermedades gastrointestinales. Claro. Y estas las cubrimos con estas 2 medidas. Entonces creo que son medidas higiénicas que nosotros deberíamos de mantener y que vienen desde la historia de los libros. Toda la vida, claro. Algo que es muy importante que usted menciona, doctor, también, y pasa mucho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos pacientes llegan y dicen, sí, pero es que yo me quito la mascarilla y no, porque en Dinamarca o en tal otro país, pues la gente ya está como que nada, ¿verdad? Y claro, pero creo que es algo importante entender que nuestro esquema de vacunación ha sido un reto también en Guatemala, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ya se ha ido ampliando un poquito esa cobertura, pero todavía falta mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? A mí me gustaría que usted les compartiera a nuestros televidentes, porque todavía hay muchos mitos alrededor de la vacuna, ¿verdad, doctor? Y a mí me gustaría que usted
nos compartiera cuáles son los beneficios de seguir el esquema de vacunación estipulado, ¿verdad? Claro. Melissa, yo creo que usted tocó un punto sumamente importante. Yo creo que cuando usted quiere ver si tiene la mano hinchada, por ejemplo, su mano derecha porque se la golpeó, lo primero que hace es ponerse su mano izquierda. Exacto. Para saber si está hinchada. Total, la comparación. Sí, pero esto es como un dicho que nosotros tenemos, comparamos manzanas con manzanas y peras con peras. Claro. Es poco probable que nosotros podamos comparar datos de otros países con los nuestros. Sí, Ese es un error gravísimo de la gente. Primero, como usted lo dice, allá tuvieron más acceso al biológico. Sí. Eran los países que lo hacían, y a pesar de que existía el mecanismo COVAX y algunas situaciones, por ejemplo, de emergencia que nosotros hacíamos para compra, nunca las tuvimos a tiempo. Claro. Aparte, el nivel educativo no es el mismo y entonces no nos inmunizamos de la misma manera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro. Pero por otro lado, tenemos que entender nuestras condiciones. Desde que la pandemia inició, yo les decía a los colegas que teníamos que tener miedo o tener precaución, Claro. porque si recordamos, por ejemplo, Guatemala tenemos un 66% de desnutrición. Si usted revisa en internet con UNICEF, por ejemplo, le saca datos desde el 52% hasta el 66%. Evidentemente, una persona inmunodeprimida no va a responder igual al tener un contacto con el virus. Entonces nosotros no podemos decir que la población de Estados Unidos o los niños pues no están padeciendo tanto las enfermedades. Que ojo con esto, ¿verdad? Los niños también la padecen y cuando se complican tienen hasta una enfermedad multisistémica. Total. Que los puede llegar a la muerte. Sí. Y esto es una lotería. En resumen, yo le quiero decir de que nosotros tenemos que inmunizarnos porque no tenemos las condiciones. Si usted se recuerda, por ejemplo, a mí me llama la atención porque a veces cuando hablamos creemos que estamos hablando del sector de médicos privados. Total. Pero nuestra mayor población son la población que busca los servicios de puestos, centros Por de supuesto, salud. claro. Y estamos hablando de esta condición de 66% de desnutrición, con poco dinero, por ejemplo, para poder afrontar un problema, o bien con medidas de salubridad pues deficientes. Claro. ¿Qué es lo más importante? Hablar del plan educativo para lograr ese esquema de vacunación. Pero terminando su pregunta, usted me decía del esquema de vacunación en general. Y también durante la pandemia se nos olvidó por estar protegiendo a nuestros menores de llevarlos a inmunizar. Total. Y COVID no es la única enfermedad. Nosotros tenemos un plan robusto a nivel internacional en contra de erradicar varias enfermedades, sarampión, rubiola, muchas enfermedades que lamentablemente se descuidó. Y debemos de tomar nuevamente este punto para tener una buena cobertura y tratar a la salud como una salud integral. Qué interesante esto que menciona, doctor, y porque como mencionábamos en programas anteriores, estábamos hablando con un pediatra, se creía que el COVID no afectaba a los niños, ¿verdad? Y pues ha venido como que después ya afectaba, después no les daba muy severo. ¿Cómo ha visto usted que se ha comportado el virus en el sector infantil? Sí. Y con las diferentes variantes, ¿verdad? Claro. Pues hemos tenido suerte, ¿verdad? Yo creo que el colega lo decía muy bien. Nosotros, por ejemplo, si usted se recuerda, la prioridad para inmunizar era primero las personas, lógicamente, que íbamos a estar atendiendo a los pacientes, porque hubo mucha pérdida, hay que recordarlo, ¿verdad? Claro, muchos colegas muchos que colegas. lamentablemente no están con nosotros y que en realidad es el tiempo para hacerles honor, ¿verdad? Sí, claro. Pero después cubríamos a las personas mayores y con vulnerabilidades, que eran las personas que más tenían probabilidad de complicarse. Claro. Y así nos íbamos en edad. Afortunadamente, nuestra población infantil, que es pues muy susceptible y es un tema muy delicado de platicar, pues todavía por algún factor que aún no conocemos, era por la población que todavía no se enfermaba tanto, ¿verdad? Claro. Yo pues tuve la oportunidad de participar inclusive en la elaboración de los protocolos del Ministerio de Salud de acá, con colegas internacionales, y lo tratamos de hacer de tal manera de protegerlos. Claro. Sin embargo, este es un grupo ahora que va a estar expuesto. Este es un grupo que es importantísimo cubrirlo. Es un grupo que tiene una prioridad. Nosotros, así como usted como padre tiene prioridad con sus hijos, el gobierno tiene una prioridad con todos los seres, pero especialmente con esta población Claro, infantil, los chiquitos, ¿verdad? claro, es súper Así importante. que bueno, es un tema que definitivamente tenemos que involucrar y cubrirlo como debe ser, ¿verdad? Claro, Bueno, no, y aprovechando que tocó eso el doctor, queremos hacer una mención pues a todo ese personal médico, familiares de personales médicos que pues tuvieron alguna pérdida. Creo que todos hemos sido afectados por el COVID, por esta pandemia, pero queremos mandarles un abrazo de amor, de consuelo, ¿verdad? Porque creo que todos hemos sido afectados, pero
pues todo pasa por algo y Dios está con nosotros. Así es. Y además son nuestros héroes sin capa, ¿verdad? Siempre los mencionamos y definitivamente esta pandemia, como bien decía el doctor, nos agarró de sorpresa, pero pues salieron esos héroes y esas heroínas a luchar por ella, y hasta el día de hoy yo creo que a veces se nos olvida, pero hay muchos médicos involucrados, como decía el doctor, en tratar de mejorar y seguir, porque sigue, claro, las variantes han sido un poquito más suaves, si le queremos decir así. Definitivamente la vacunación ha ayudado, pero es una pandemia que sigue y que también seguimos teniendo a esos héroes y heroínas en hospitales, en centros de salud, en clínicas, también los investigadores, ¿verdad? Tratando de mejorarlo. Melissa, aquí hay un factor bien importante. A veces hablamos únicamente de las personas que están al frente, claro. La persona que le da el tratamiento al paciente de COVID, pero vemos muchos que estamos atrás. Total. Y yo le podría decir, por ejemplo, para seguridad de la gente y para las personas anteriormente que no creían mucho en vacunas, es que se tiene un proyecto que de hecho se llama ESAVI, son los efectos probablemente atribuidos a las vacunas. Esto es de seguimiento y es internacional, y lo que se intenta es ver cualquier efecto que produzca una vacuna, por ejemplo, porque no todas las vacunas son inecuas, claro. Tener un plan para poderlo abordar, para poderlo identificar. Entonces, pues yo también digo, no solo es la parte que se ve, la parte de enfrente, claro. Sino que hay muchas personas. Toda la investigación que hay atrás de esto, ¿verdad? Y como bien mencionaba el doctor, y menciona estos índices tan preocupantes, ¿verdad? De alguna manera decir, bueno, tenemos una desnutrición, aún tenemos una desnutrición del 60% y pico, creo que nos saca esa banderita roja, ¿verdad? Siempre tratamos de mencionar en el programa sobre cuidados de prevención, y claro que es importante el lavamanos, la mascarilla y demás. Ahora, como bien decía el doctor, después de todos estos investigadores que han hecho estos esquemas de vacunación que definitivamente sirven, ¿verdad? Pero también muy importante enfocarnos también en la salud básica, ¿verdad? La buena alimentación, el ejercicio, tanta cosa que hemos mencionado, pues definitivamente es muy importante en esta pandemia. En Guatemala ha sido impresionante. Queremos recordarles las medidas de prevención tan importantes. Sabemos que definitivamente la vacunación pues nos da cierta protección, pero independientemente debemos de protegernos y proteger a los vulnerables. Cuando hablamos de los hospitales que van a colapsar, queremos que sepan que los hospitales tienen una ocupación súper alta normalmente. Normalmente prácticamente la salud pública está colapsada. Entonces es muy importante prevenir esas hospitalizaciones, porque no van a colapsar por el COVID. Ya estamos en un sistema pues bastante colapsado. Claro que sí, Meli, es importante, como tú decís, que no nos descuidemos y sigamos tomando estas medidas que han quedado y que sean parte ya de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Más adelante continuamos hablando de COVID en Junta Médica con nuestro especialista invitado. Ya regresamos. Estamos hablando sobre COVID-19 y antes del corte hablábamos con el doctor Mendoza sobre, pues primero, la importancia de la vacunación, de tener una salud lo más óptima posible, y por supuesto mencionábamos a todos esos héroes sin capa, nuestros médicos, nuestro personal de salud y todas las personas involucradas también en la investigación de salud, que es tan importante. Y sabemos que hay muchas dudas al respecto, ¿verdad, doctor? Nos han enviado a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro WhatsApp, muchas preguntas, y yo creo que esta es una pregunta que se repitió mucho. Las personas tienen miedo de la reinfección. Recordemos que antes se creía, bueno, si me da y ya me salvé, ya estuvo y no pasa nada, ¿verdad? Con muchas enfermedades, pero sabemos que este no es el caso con COVID-19. Sí hay una reinfección, y algo que se menciona mucho es ¿cuál es el tiempo de reinfección? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay pacientes que dicen, tranquila, yo ahorita estoy inmune porque me acaba de dar, y usted relájese porque pues no. No uso mascarilla. Por ejemplo. Exacto. Entonces, a ver, ¿cuál es el tiempo de reinfección? ¿Estas personas pueden transmitir el virus, demás? Sí. Melissa, aquí demos un paso atrás. Platiquemos primero cómo fue el origen de las vacunas. Las vacunas se originaron al principio cuando la cepa era pues la cepa salvaje, y se recuerdan ustedes que oían, por ejemplo, Pfizer tiene el 91% de protección. Sí, claro. Si esto era porque con esa cepa usted tenía la probabilidad en 91% de que no le diera inclusive la enfermedad al principio, ¿verdad? Claro. Pero realmente el objetivo de las vacunas eran, como ya lo dijimos, 4, ¿verdad?
proteger que usted no llegara a la muerte, que no llegara a una unidad de cuidados intensivos, y los otros factores, por ejemplo, de no congestionar hospitales y tener más tiempo. Excelente. Y lógicamente un componente de economía, ¿verdad? Era algo que nos podía afectar increíblemente. Esto fue cambiando con las cepas, y ahora, por ejemplo, usted lo que realmente tiene con las vacunas, que lo sigue cumpliendo, es que no va a llegar a una unidad de cuidados intensivos o no va a fallecer. Pero eso no quiere decir que no pueda tener contacto con el virus, claro, y que vaya a padecer la enfermedad. Lo que tiene es que su sistema inmunológico reconoce de una mejor manera y más oportunamente al virus, lo combate, y de esa manera pues no se complica. Lógicamente hay que ver vulnerabilidades y que usted esté bien tratado, pero no significa que yo, como estoy vacunado, ya me quito la mascarilla, que ya puedo andar en contacto con cualquiera, porque al tener cepas diferentes usted puede infectarse. De hecho, hay muchos pacientes que le dicen, mire, yo tuve COVID hace un mes, entonces no creo que sea COVID, esto es una gripe, ¿verdad, doctor? O tengo un proceso, uno llega a hacer la prueba y nuevamente es COVID, ¿verdad? Porque las cepas van cambiando. Entonces usted puede llegar a seguirse pues enfermando, y lo importante es que se siga pues protegiendo, ¿verdad? Exacto. Y muy importante lo que el doctor mencionaba, y qué mejor que un epidemiólogo para explicar esto de los porcentajes, porque algo que se escuchaba muchísimo y en las clínicas llegaba era como, ¿y yo para qué me voy a vacunar si igual me va a dar? ¿Verdad? Y es bien importante entender que es para evitar la gravedad, y por supuesto también la transmitibilidad, ¿verdad? Ya me trabé. la transmitibilidad entre pacientes. No sé qué opinión le merece al respecto. Melissa, hay otra cosa sumamente importante también. A mí me dicen, y me llaman a veces hoy, me llama un paciente y me dice, mire, me dio COVID, yo me cuidaba. Miren, tenemos que entender que a todas las personas del globo terráqueo vamos a tener, o sea, tenemos que tener contacto. Lo que nosotros intentamos es que no llegáramos todos al mismo momento. Totalmente. Porque entonces no íbamos a tener recursos. Iba a colapsar el sistema. Exacto, y aparte, cuando hablábamos de Delta, ¿se recuerdan ustedes? Yo creo que a todos se nos olvida un poco, pero yo me aterré cuando empecé a ver cosas en Perú, pacientes que estaban tirados en la calle. O sea, esto nos descontroló a todos. Que hicimos un plan para evitar que eso pasara, ¿verdad? Hicimos un semáforo epidemiológico en el cual tratábamos de resguardar a la gente, claro, con una factura inmensa de economía, pero teníamos que proteger a las personas. Entonces, el consejo mejor es, con las vacunas, que son 2 vacunas, el esquema son sus 2 vacunas y su refuerzo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que usted puede colocarse una 4ª dosis, por ejemplo, si usted es una persona mayor de 60 años o tiene alguna vulnerabilidad. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una diabetes, una hipertensión, una enfermedad que disminuya su sistema inmunológico, o bien que tenga un cáncer y que esté recibiendo quimioterapia o radioterapia, ¿verdad? Por el momento esas son las indicaciones. Entiendo que muchos países las tienen a disposición, sin embargo la indicación de Organización Mundial de la Salud es esta. Perfecto, doctor. Ya hablamos un poquito de esto, pero quisiera que nos ampliara un poquito más sobre en qué etapa de la enfermedad es más como transmisible el virus o más chance de infectar. ¿Y a los cuántos días de haberse contagiado una persona puede seguir? Porque me acuerdo que decían a veces las guías, luego de 10 días de no tener síntomas, pero si sigue con síntomas, esto aumenta la probabilidad. Entonces, ¿cuáles son los datos epidemiológicos que usted tiene? Esto va cambiando, Luis. Por ejemplo, cuando hablábamos de Delta, hablábamos hasta de 14 días de que usted debería... Hay una diferencia entre cuarentena y aislamiento, ¿verdad? Cuarentena es cuando el paciente cree que podría tener, porque yo estuve con Luis y él salió positivo, pero no tengo un diagnóstico positivo. Y aislamiento cuando yo ya sé que tengo el virus. Confirmado. Exacto. En Delta eran hasta 14 días. Ahora sabemos con Omicron, afortunadamente, que al 6º día usted ya no es infectivo, ¿verdad? Entonces, usted debería de guardarse, por ejemplo, durante 5 días. Claro, seguir con todos sus mecanismos de seguridad, pero podría incorporarse laboralmente si su sintomatología está aceptable al 6º día. No es aconsejable realizar pruebas post. Muchas empresas lo siguen haciendo con sus protocolos pasados, pero esto los puede hasta confundir. Cuando usted toma, por ejemplo, un antígeno, lo que está tomando es una porción de proteína, y podría ser proteína pero de virus muerto. Entonces puede confundir a los pacientes. Yo tuve pacientes que me decían, mira, doctor, ya no sé qué hacer, he visitado 10 médicos y sigo positivo. Lo que pasa es que la interpretación, no olvidemos que los médicos tenemos una impresión clínica y el diagnóstico nos sirve para orientarnos, para poder decidir, pero no una prueba de laboratorio me va a hacer cambiar. Yo creo que hay que saber leer las pruebas. Ahí hubo mucha confusión con los colegas. Me acuerdo que incluso al principio pues las personas no regresaban a trabajar incluso por meses, ¿verdad? Porque la PCR les seguía saliendo positiva por 3, 4 meses. Y me acuerdo que hubo un estudio en un equipo de básquetbol
que la prueba seguía saliendo y se estaban quedando sin hasta que pues dijeron, no, esto es la misma réplica del virus que ya está, ¿verdad? No es una nueva infección. Y qué importante que tocó el tema para... Mire, yo tengo gente que se había hecho hasta 17, 18 pruebas. Sí, ¿verdad? O sea, hay gente que, pues yo entiendo por los labores, por trabajo, que ustedes les hicieran una prueba semanal. Claro. Pero hay gente que creía que se estornudaba y se hacía una prueba. Que todo era COVID, ¿verdad? Y no es así la cosa tampoco. El COVID psicológico. No, mentira, es un decir, pues, pero digamos, yo creo que nos pasó y entre colegas pasaba, ¿verdad? Que a veces uno decía, de plano es COVID y pues no, ¿verdad? Yo creo que es de ahí la importancia de ir con un especialista, con un médico, ¿verdad? Y no autodiagnosticarse, pues, para que le lean sus pruebas diagnósticas y, por supuesto, también que lo pueda examinar para saber, ¿verdad? No, importante entonces dejar claro esto que dice el doctor, 6-7 días sin síntomas, ya podemos como regresar a nuestro... Hablando de la variante que ahora podría ser que mañana pues cambie, porque esto ha estado cambiando día a día, ¿verdad? Pero Melissa, usted habló de un factor bien importante también, y una cosa es la parte clínica y la otra es la somática. Sí. Y también nosotros tenemos que tratarnos psicológicamente. Total. Después de haber estado aislados, por ejemplo, en algún tiempo, vale la pena volver a retomarlo, pero con responsabilidad. Total. Yo siempre le digo a la gente que lo que uno debería en realidad hacer es primero haber aprovechado el momento para cuidarse. Sabemos que el ejercicio es un factor protector, claro. La dieta, los hábitos, claro. Pero yo creo que lo más importante es las lecciones que nos deja COVID. ¿Qué va a hacer ahora usted con su vida y cómo se va a manejar de ahora en adelante? Claro, súper importante lo que el doctor menciona, lo hemos mencionado alrededor del programa, pero hemos mencionado también las secuelas psicológicas, ¿verdad, doctor? No solamente en sí, que ahora se estudian por la enfermedad como tal y con su proceso inflamatorio, sino también definitivamente lo que nos llevó el confinamiento, ¿verdad? Es decir, no podemos salir, no podemos tener una vida normal dentro de su definición, pero sí, súper importante enfocarnos también en esa parte, ¿verdad, doctor? Y sabemos que hemos tocado muchísimo el tema, la mascarilla, la vacunación, el lavado de manos y demás, pero si pudiéramos resumir ahorita, actualmente, ¿cómo debemos seguir cuidándonos? ¿Cuál es el panorama que usted como epidemiólogo ve con el COVID-19 definitivamente y con las variantes? ¿Cuál sería su recomendación? Definitivamente soy optimista, creo que la crisis ya la pasamos, creo que no podemos decir que se acabó la pandemia, hay mucha información que dice que la pandemia se termina cuando la población dice, no tanto como, como lo podemos decir mil, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que cuidar, como dijimos, nuestra alimentación, el ejercicio, pero saber que yo tengo que respetar también que si estoy enfermo de un catarro o de algún virus, por ejemplo, no acercarme a la demás gente. Creo que también aprendimos que encontramos una responsabilidad en el teletrabajo o trabajando en casa. Creo que fuimos productivos y valió la pena, por ejemplo, y creo que con responsabilidad usted debería decir si está enfermo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Creo, Melissa, y no vayan a creer que estoy exagerando, pero creo que tenemos que respetar el medio ambiente. Sí. Muchas de las enfermedades que ahora estamos teniendo son zoonóticas, son enfermedades transmitidas por animales, pero es porque nosotros nos hemos metido al hábitat de estos animales. Total. O sea, no es que el mono haya salido, sino que nosotros estamos invadiendo y nos estamos comiendo el mundo, y creo que debemos de tirarnos un poquito de agua en la cara para saber qué cosas estamos haciendo mal. Ser conscientes, ¿verdad, doctor? Yo creo que de pronto la pandemia sí nos movió el piso a algunos y de pronto teníamos un poquito más de tiempo de ver, pero a veces pasamos por alto muchas cosas. La cantidad de basura que producimos, la cantidad, como usted dice, de invasión a la naturaleza, ¿verdad?, que estamos teniendo, definitivamente descuidar nuestro propio sistema, ejercicio, no tengo tiempo, comer bien, no tengo tiempo, etcétera. Súper importante su mensaje, doctor, decir, ok, no solamente esta pandemia nos movió el piso y en muchos aspectos, digámosle, a nivel salud, sino decir cómo me estoy cuidando yo, cómo soy de consciente con la persona que me rodea, ¿verdad? Claro, se escucha muchísimo y al principio creo que era como un tabú decir tengo COVID, ¿verdad? Todo el mundo, pero ¿cómo? ¿Y cómo no me dijiste? ¿Y fuiste a la reunión? A ver, hay que ser congruentes, conscientes y tener coherencia, decir yo voy a hacer lo que creo que me gustaría que hiciera quien esté cerca mío, ¿verdad? Si yo siento que tengo síntomas, se lo digo a mis compañeros de trabajo, tomo mis medidas de precaución. Sí, tengo que ir al banco, tengo que hacer perfecto, pero utilice sus medidas de protección y si puede evitarlo, hágalo. No sabemos, hay que ser conscientes, ¿verdad? Ay, qué importante esto que mencionan, porque como hemos hablado en el programa, este fue un respiro, ¿verdad? Para la naturaleza.
recordaban que hay nuevas especies que volvieron a salir, que quizá ya no se miraban, menos contaminación de maquilas. Entonces creo que pues esto fue en parte bueno, no todo, pues, pero nos dejó algunas cosas que como dice usted, doctor, pues nos vienen a ayudar. Yo quisiera que usted nos mencionaba cuál es el pronóstico de la enfermedad. Yo sé que ha ido cambiando variantes, pero cómo lo ve a futuro, qué proyecciones hay de las nuevas cepas y cómo debemos de estar preparados. Como nosotros lo vemos es que hay otras cepas, por ejemplo, que son más transmisibles pero menos dañinas. Por ejemplo, la probabilidad de aumento de muertes o severidad no lo vemos, ¿verdad? Creemos que se va a volver endémica en determinados... va a ser parte de nosotros, va a ser algo, gripe normal. Exacto, ¿verdad? Pero en realidad la proyección o el optimismo es bueno, ¿verdad? No creemos que algo peor pueda suceder por el momento. Excelente, doctor, muchísimas gracias, y sabemos que usted en casa tiene muchas dudas y por eso es momento de nuestro segmento de la consulta. El segmento de salud es presentado gracias a... Soy un joven de 32 años. Por mi trabajo tengo mucho contacto con personas. Siempre me cuido y tomo mis medidas. Tengo mi esquema de vacunación contra las vacunas, pero voy ya por mi cuarta infección de COVID-19 y aunque los síntomas no son iguales, siempre me bota a la cama. ¿Seré más propenso ante el contagio? Bueno, no, yo no creo que sea más propenso. Yo creo muchas veces que a veces tenemos una falsa seguridad. Claro. O sea, la primera es una falsa seguridad de las vacunas. La vacuna en realidad me puede dar una enfermedad. La segunda es que yo podría decir, siempre me voy a juntar con Melissa porque Melissa es muy responsable, eso es lo que yo veo, pero no sé en realidad si Melissa se junta con otro grupo que a lo mejor tenga amigos que no son tan responsables. De irresponsables, dice usted. Y que a veces tenga ese contacto con el virus. Definitivamente está teniendo contacto con el virus, no es que le empiece a activar nuevamente. Debe de tener alguna persona que tenga un contacto con el virus y eso es lo que yo le aconsejo identificarlo. Mejorar inclusive sus medidas de bioseguridad para tener esas barreras. Existen las barreras naturales, pero existen las barreras artificiales, la mascarilla, el sano distanciamiento, todo eso sigue existiendo y hay que continuarlo. Claro, claro. Y creo que es importante estar atentos, como usted decía. Esta pandemia, yo creo que al principio todo el mundo esperaba, y yo no sé si les pasó a ustedes, pero nuestros amigos y conocidos nos llamaban y como tú sos doctora o como tú sos doctor, me vas a decir aquí qué ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y claro, pues uno tiene ciertos conocimientos, pero esta definitivamente fue una enfermedad nueva, y con estas nuevas variantes también estamos viendo más información. Sabemos que hay muchísima investigación al respecto. Hay gente que dice, a mí nunca me ha dado, ¿verdad? Y yo creo que ya me salvé. Y de pronto no sabemos si fue asintomático, no sabemos si definitivamente de verdad no le ha dado, ¿verdad? Entonces son temas que todavía están en investigación y que creo que si algo les podemos dejar de mensaje, como dice el doctor, es cuídense, colóquense sus barreras, colóquese su esquema de vacunación, que definitivamente sí lo va a proteger a que no sea una enfermedad grave, a que no pare en el hospital principalmente, ¿verdad? No a que no le dé, sino a que no se complique, ¿verdad? Y por supuesto que no compliquemos a las personas vulnerables que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y me dice que hay que ser muy también, pues muy realista y muy sincero, ¿verdad? Hay muchas cosas que no conocemos. Total. Hay muchos casos que sabemos que se enfermó todo el núcleo familiar y una persona del núcleo familiar no le pasó nada, ¿verdad? Claro. Hay cosas que no entendemos. Igual, por ejemplo, con las secuelas. Vemos caída de pelo, vemos pérdida a veces de concentración. Vemos un montón de secuelas que aún no entendemos a profundidad. Total. Esa es una enfermedad nueva y aprendemos todos los días de ella. Total. Sí, incluso yo recuerdo, habían casos en los que se daba más como elección por el hombre, ¿verdad? Por el sexo masculino, a las mujeres no les daba. Claro. Como usted dice, es una enfermedad que nos agarró desprevenidos, pero tenemos que seguir con nuestras barreras de como dice Melissa, como dice el doctor, como les hemos mencionado, tengamos prevención, tengamos cuidados y no descuidemos que esto puede regresar otra vez. Sí, totalmente. Algo que leí que me parecía también muy interesante e incluso me pasó con pacientes completamente asintomáticos que de pronto se dieron cuenta porque iban a viajar o algo así, y 3 o 4 semanas después aparecían con lesiones inflamatorias, por ejemplo, en los dedos de los pies. Eso fue algo que pasó mucho, y era como, ¿cómo así? Si a mí no me dio un tan solo síntoma, yo olía, comía y demás, y luego salen estas cosas inflamatorias. Entonces yo creo que lo que dice el doctor es bien importante y entender, y que también nuestros televidentes entiendan que es una enfermedad en investigación. Tratamos de mantenernos lo más informados e incluso aquí les compartimos las últimas tendencias de esta enfermedad, pero es algo que día con día seguimos aprendiendo, y por eso trate de estar usted también informado, y no solamente por fuentes random del internet, porque eso también hay mucha mala información, pero sí por médicos especialistas,
como el doctor, que es un epidemiólogo, que esa es su especialidad, investigar este tipo de pandemias, ¿verdad? Exacto, no automedicarse, como lo mencionamos siempre, pues ahí hay un medicamento famoso que mucha gente cree que ya lo tienen de base. Medio empiezan y empieza con el medicamento, pero creo que lo tenemos que ir dejando y consultar siempre con un especialista. En este caso, pues tuvimos la grata presencia del doctor Carlos Enrique. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Un gusto. Fue una plática muy interesante y esperamos tenerlo aquí nuevamente. Va a ser un gusto. El segmento de salud. Irnos con las recomendaciones médicas por nuestro especialista invitado. Esto es Recomendaciones. Yo les diría que para esta conclusión de COVID es saber que la pandemia aún no ha terminado. Sabemos que es una enfermedad que nos ha enseñado mucho, pero sabemos que nuestras medidas de bioseguridad son sumamente importantes. Seguir manteniendo la mascarilla como esa barrera, ese lavado constante de manos que no únicamente nos servirá para COVID, sino que para otras enfermedades, el sano distanciamiento. Pero lo más importante es que yo lo invito a ver las estadísticas y saber que esta pandemia continúa siendo la pandemia de los no vacunados. Vacúnese. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Está protegiéndose. Proteja a sus hijos, proteja a todo el núcleo familiar. Desde el inicio sabíamos que íbamos a inmunizar a todas las personas, inclusive a los niños. Y pues ahora es la oportunidad y lo invito a que lo haga.